Dice, un trabajo de investigación en ONGs como Fe y Alegría, CMT, implica adscribirse a los valores de la Compañía de Jesús. ¿Cómo se podría caracterizar la relación de un investigador con un equipo, como en esta investigación, acción con el CMT, transforma a todos en co-investigadores? ¿Cómo después de la investigación pudiera una dinámica de investigación? No entendí. La segunda parte. ¿Cuál es el carácter de los vínculos que estudia la sociología? ¿Son distintos a los de la psicología? ¿Y qué opina sobre la situación institucional de FIA en frontera desde los momentos políticos actuales que afectan a todas las fronteras? Muy bien, gracias por las preguntas. La primera, respecto del trabajo con ONGs como CMT y Fe y Alegría, implica adscribirse a los valores de la Compañía de Jesús. Digamos, es una pregunta súper interesante, la verdad, porque yo trabajé anteriormente en Fe y Alegría. Sí, eso no lo mencioné en la ponencia. Anteriormente trabajé en Fe y Alegría como coordinador de investigación y de formación en toda la red nacional y luego trabajé como consultor en el CMT en el marco de la investigación. Y eso implica, digamos, el estar relacionado implica de alguna forma mantener la identidad. Sí, por ejemplo, en el proceso de construcción de la propuesta de atención integral a las familias, era muy interesante los diálogos mantenidos con los actores, sí, pero más interesante aún también cómo ciertas lógicas de funcionamiento y por ejemplo, de la espiritualidad, para unos era importante que estén presentes, ¿sí? Entonces yo las ponía en los documentos de fundamentación y luego cuando las leíamos me decían, pero es que tú eres muy papista, ¿sí? Cuando en realidad quizá no era tanto el hecho de ser o no ser, sino el hecho de respetar también un proceso identitario, un proceso propio, dinámicas concretas, la historia concreta que pueden tener las organizaciones. Entonces yo diría que sí, que efectivamente uno cuando hace un trabajo con las ONGs tiene que tener un respeto por esta identidad. Eso no implica que desde la lógica de investigación uno tenga también que como tomar cierta distancia para poder, digamos, ser lo más riguroso y objetivo posible, digamos, en poder establecer una teoría o ciertos lineamientos o ciertas ideas que respetando este marco de las organizaciones puedan también dar cuenta de las problemáticas y por lo tanto apoyar en las mejoras que tienen estas organizaciones. La otra pregunta era cómo se podría caracterizar la relación de un investigador con el equipo, como en esta investigación-acción. Les cuento que en un momento en los textos preliminares que yo he ido desarrollando, denominé a los actores como investigadores adjuntos, ¿sí? Y eso, digamos, también generó cierto debate al interior del equipo, es decir, yo me catalogaba como investigador principal y, digamos, asumía que el resto de personas eran de alguna forma investigadores adjuntos o investigadores, digamos, secundarios. Me refiero a las personas del CMT porque es una investigación-acción. Por ejemplo, los mapas que en algún momento mostré son mapas que los hacen los actores y los interpretan los actores, ¿ya? Y debaten sobre estos mapas y ubican cosas en los mapas. Entonces, me parece quizá, digamos, si es que puede resultar problemático el hecho de decir unos son investigadores y otros no. Hay un tema en que desde la perspectiva sociológica que estoy tratando de abordar, más allá de que uno sea investigador y el otro no sea, el hecho es que estos actores puedan ser muy visibles en el proceso y en el trabajo y en lo que se expresa, ¿sí? Independientemente del título o la posición que se les dé, es importante este carácter como de no ubicar la crítica en el profesional, sino las acciones críticas en los actores que forman parte de las organizaciones. ¿Cuál es el carácter de los vínculos que estudia la sociología? ¿Son distintos a las de la sociología? También es una pregunta muy interesante porque el proyecto ARES es un proyecto interdisciplinario, entonces yo trabajo muy de cerca con mis dos colegas psicólogas que hacen un doctorado en psicología y una porción del equipo coordinador son psicólogos, otra porción son sociólogos.
Y digamos, esta lógica de trabajo ha permitido que se vayan estrechando más bien los vínculos entre estas dos áreas que, al menos en nuestro contexto, pudieran parecer muy alejadas. Y yo cada vez me convenzo de que estamos más cerca de lo que podemos imaginar, porque claro, digamos, la idea de la sociología, por ejemplo, pragmática, es que estas formas de actuar de las personas también se incluyen en los procesos de revisar las relaciones, de revisar los que estamos siendo parte de las redes y de los entramados. ¿Y qué opinas sobre la situación institucional de Fe y Alegría en Frontera desde los momentos políticos actuales? La verdad es súper interesante lo que yo siempre descubro en Fe y Alegría en Esmeraldas. Por un lado, porque cuando hubo el tema de los atentados no pudimos viajar, ya la universidad, digamos, sacó un comunicado de que no podíamos ir a visitar las zonas de frontera hasta que un poco se tranquilice la situación. Y cuando ya pudimos ir y yo volví a Esmeraldas a hacer mi trabajo de campo, las personas me decían, es que aquí nunca ha pasado nada. Sí, es decir, digamos, más allá de la noticia y de la conmoción nacional, la gente seguía viviendo tranquila en el espacio donde yo estaba haciendo la investigación. Entonces, me parece importante, por ejemplo, y a esto me refiero con cómo estas percepciones, visiones, criterios y digamos, acciones de las personas que están allí son importantes de retomar en la labor sociológica. Y digamos, más allá de eso, lo que sí es que hay muchos problemas que el día de ayer mencionaron, por ejemplo, los compañeros de Fe y Alegría, sobre tráfico de gasolina, sobre tráfico de drogas, sí, sobre microtráfico, sobre cuestiones que acontecen efectivamente en la frontera, porque es una frontera y porque tiene distintos problemas también asociados a la violencia desde muchas aristas, ¿sí? Entonces, creo que es importante en estos espacios también retomar estas voces que provienen de los mismos espacios donde uno muchas veces quizás se genera un imaginario que puede estar un poco alejado de la realidad, y quizá por eso, y de allí mi interés en hacer una investigación desde abajo y desde adentro. Ya, gracias. Disculpa. Ya. Leyendo las preguntas me di cuenta que no incluí dos cosas corticas. Una es el tema del efecto de la dimensión espiritual. Nosotros fundamentalmente, la dimensión espiritual es una dimensión de acompañar la fuente de vida, así la hemos llamado. Algunos le llaman Dios, otros le dan otros nombres, pero el efecto y el impacto de ese acompañamiento está fundamentalmente en generar espacios para que la gente pueda fortalecer su fuerza interior. A eso va el acompañamiento espiritual. La mayor dificultad que tenemos ahora con colombianos, venezolanos, es el tema de la regularización. Ustedes saben que las políticas de regularización han creado una condición de riesgo de la población que fácilmente entra en situación de irregularidad, y ser irregular le crea absolutamente limitaciones para el ejercicio de sus derechos. Gracias, muchas gracias a Fernando.